Así que una vez más, gracias por la ayuda que nos brindan. Vamos a empezar donde empezamos el día de ayer o donde terminamos el día de ayer con la derrota de Satanás. Por favor, Dave. Y despojando los principados y las potestades. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz de Cristo. Expió todo pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tuvo para mantener al hombre en el cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya no tenía ningún derecho legal para retener a nadie en esclavitud. Y permítame decir algo al respecto. Si ese es el caso, podemos añadir acá, ¿por qué es que Satanás parece que le está yendo muy bien siendo derrotado? Bueno, porque el hombre no acepta lo que Cristo ha hecho. Todos los que aceptan lo que Cristo ha hecho es un gozo inefable lleno de gloria. Hay libertad, hay gracia y hay gloria. Y no hay manera que palabras puedan describir lo maravilloso, la gloria estupenda de todo. Y desafortunadamente muchos cristianos están en la misma categoría de no hacer lo que el Señor, en otras palabras, abandonando la cruz o ignorando la cruz. Ellos dan gracias a Dios por la cruz en lo que tiene que ver con la salvación y correctamente, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la santificación no tienen mucha idea de lo que se está hablando. Y, pero en lo que refiere a la santificación, el Señor no requiere mucho de nosotros, pero sí requiere que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo reitero una vez más. Dios sí requiere al cristiano que tenga fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y eso exclusivamente. Entienda eso. Y este es el problema con todos nosotros. Nosotros hemos cambiado nuestra fe, hemos puesto nuestra fe en otra cosa aparte de la cruz. Y cuando eso sucede, eso amarra las manos, digamos así, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa, pero Él no va a pasar por encima de lo que Cristo ha hecho. Cristo fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, satisfació la deuda terrible de vida a Dios y el hombre no la podía pagar. Entonces, Él pagó eso. Y el Espíritu Santo no va a tolerar, escuche eso bien, que nosotros estemos dando gloria y honra aún a sí mismo. Él no va a tolerar eso. Si usted lo nota en la palabra de Dios, no hay nada sobre adorar al Espíritu Santo. Hay mucho sobre adorar al Señor, da gloria a Dios, el Padre, Dios, el Hijo, pero no al Espíritu Santo. Porque, porque Él no fue quien murió en la cruz del Calvario y Él no va a tolerar eso. Así que nosotros todavía tratamos de que eso funcione, ¿no? Ponemos fe en otra cosa y, y eso le da a Satanás una oportunidad de ponernos en esclavitud. Y Él aprovecha esa oportunidad, damas y caballeros. Así que el cristiano se abre claramente a la esclavitud cuando, cuando nosotros hacemos eso. Una vez más, Él no pide mucho, pero sí nos pide que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuando es así, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, obrará a favor nuestro y nos dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y nos ayudará a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y Él va a trabajar en nuestras vidas y usted debe de entender que Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Y Él, lo reitero una vez más, Él no demanda mucho de nosotros, pero sí demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Él no simplemente dijo predicamos a Cristo, y eso era permisible hasta que el Señor entregó esa gran verdad al apóstol Pablo. Y luego Pablo dijo predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos aquí a Cristo crucificado, porque es la cruz que hace la diferencia, no el madero, no, en el madero no.
sino lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó, la victoria que él ganó. Así que si nosotros estamos en esclavitud, si el pecado ha causado problemas en nuestras vidas y parece que no podemos dejar eso atrás o no podemos tener la victoria que queremos, es porque nuestra fe está en algo aparte de Cristo y la cruz. Y eso nos deja solos, nos deja luchando nosotros solos y usted va a perder esa batalla. Usted no va a sobrevivir, su situación empeorará y empeorará. Y ahora mismo estoy tratando con algunas personas, usted ama a Dios, usted no es un hipócrita, usted ama al Señor, pero usted está en esclavitud a algo. No sé lo que es, realmente eso no es mi asunto, pero usted está en esclavitud en algo, usted está luchando con algo, a usted le han impuesto las manos con todo predicador en la nación, usted ha ayunado, ha hecho esto, aquello, pero nada ha funcionado. ¿Por qué no trata lo que estamos diciendo? Ponga su fe. Es algo simple, en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora bien, permítame mencionar esto. Tenemos a muchos cristianos que si los ángeles no se ponen en sus hombros inmediatamente, se rinden. No, 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 no. Eso no va a funcionar. Yo he usado esto muchas veces como una ilustración. Nosotros estábamos en Los Ángeles, California, en una cruzada. Y después del servicio, yo caminé a la parte de atrás y estaba a punto de partir del lugar y un caballero se me acercó. Habían dos o tres caballeros que se acercaron y uno de ellos era un hombre muy grande, y no gordo, sino grande, un hombre muy fuerte. Y me dijo, yo soy el guardaespaldas de Mohammed Ali. Yo pensé, bueno, ¿y para qué? Pero el caso es que él había peleado contra Ali. Él había sido entrenador también con él, o se entrenaba con él, y ahora era su guardaespaldas. Sí. El caso es que me dijo, Ali le quiere invitar a usted a que vaya a su casa. Y le dije, ¿cuándo? Me dije, "Oh, ahora. Yo le dije, bueno, yo tengo a 10 o 15 personas aquí conmigo. Ellos tendrían que ir también. Tendríamos un avión en aquel momento, así que teníamos la flexibilidad del tiempo. Y él dijo, bien, no hay ningún problema, vengan. Y lo hicimos. Estuvimos allí tal vez una hora con Mohammed Ali, un hombre grande, de verdad que grande, un hombre muy, muy, muy poderoso. Y, y tiempo después yo escuché, me parece que fue Kim Norton, le entrevistaron y me parece que fue el campeonato en Manila, que se llamaba bueno, The Thriller from Manila. Y este hombre estaba peleando con Ali por el campeonato mundial del mundo. Y Norton, obviamente, era un hombre grande, un hombre muy, muy grande, un gigante. Y escuché que él contó cómo en un momento Ali se bajó su defensa y él dijo, yo le di con todo lo que tenía y le di en la mandíbula. Y Norton era un hombre muy fuerte, realmente muy poderoso. Y él dijo, le rompí la mandíbula y sabía que se la había roto porque yo podía escuchar los huesos. Y él pensó, ahora lo tengo, voy a ser el campeón mundial del mundo y él jamás va a salir de esa esquina otra vez. Pero sonó la campana y Ali no se sentó. Él pensó, se va a sentar y no se va a parar. El caso es que cuando sonó la campana, Ali se fue a su esquina, pero no se sentó. Él se quedó brincando, se quedó moviéndose. En lugar de él tratar de sentarse y que le curasen ese minuto que tenían de descanso, él se quedó de pie y dijo que seguía haciendo esto. Ven, haciendo, llamándole. Y yo podía escuchar esos huesos y en ese momento supe que había perdido la pelea. Sabía que la había perdido porque una persona que puede hacer algo así, soportar el golpe que había recibido, la mandíbula rota y todavía no rendirse, sino que me estaba llamando para que yo peleara, él dijo que supo en ese momento que no le iba a ganar y ciertamente no le gané. Y el caso es que Dios, las únicas personas que Él no puede ayudar son aquellos que se rinden. Y yo conté esa ilustración por esa razón. Solamente aquellos que se dan por vencido,
Aquellos que él ayuda son aquellos que no se rinden. ¿Cuál es el punto? Estoy diciendo que simplemente porque su fe está en Cristo y la cruz, no necesariamente significa de que Dios se va a echar atrás y va a correr Sí. o va a huir. No, Él va a hacer todo lo posible para detenerle. Tal vez usted falle y ciertamente podemos decir que va a fallar. Pero si usted no se da por vencido y usted se para como este hermano que acabo de mencionar, y en esencia dice Satanás, yo todavía estoy aquí por la gracia de Dios, me voy a quedar aquí y voy a tener la victoria. Él no puede vencerle entonces, no hay manera. Usted va a vencer y usted va a tener victoria sobre ese problema. Hay algunos de ustedes que han estado luchando con una situación por años, años, y usted no ha podido tener victoria sobre ello. Yo no sé lo que es, eso no tiene que ver conmigo, no es el punto. Pero si usted no se da por vencido, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste tú en la cruz del Calvario. El precio que pagaste, yo le garantizo que eventualmente tal vez tome más tiempo, tal vez esta mañana, la próxima semana, el próximo mes, pero usted va a encontrar victoria. Esa victoria va a llegar a su vida. Amén. Victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó, lo conocí y todo mi amor es para Él. Él me levantó y me sacó para la victoria. Alabado Dios. Hermano Suagre, estaba pensando mientras usted decía que estas verdades de nuestra victoria sobre Satanás es una cosa tener conocimiento mental del hecho de lo que Jesucristo murió para darnos. Aquí está en el texto. Repite eso, por favor, que está muy bien. Es una cosa tener un conocimiento mental de los hechos, de que Jesucristo murió para poder anular completamente la fortaleza que Satanás tenía sobre nosotros, y lo hizo clavando esa, esa acta de ordenanzas contraria a nosotros en la cruz. Y algo que he estado viendo y sé que lo hemos estado tratando en el programa es que realmente mi padre ha dicho esto desde hace meses, que cuando nosotros fallamos, si es que lo puedo decir bien, si no buscamos las razones por qué Dios nos revela algo, si no buscamos y no crecemos en esa revelación, todo lo que sucede es que nos hacemos arrogantes de lo que encontramos. Si no, Repite eso otra vez, espero Joseph. que no lo haya dicho mal, papá, pero fue algo similar acerca de la idea de que, y creo que es lo que Pablo nos está mostrando, que si no crecemos y no buscamos todas estas palabras que se pueden encontrar en las escrituras de Pablo, buscarlo de arriba, continuamente buscar esas cosas que están arriba donde Dios está sentado o Cristo está sentado a la diestra del Padre, nos da exhortación a crecer y madurar en las verdades que hemos encontrado. Sin embargo, si no lo hacemos, nos llevará a sentirnos orgullosos de la revelación que hemos recibido. Así Así es. que lo que yo creo que es el caso, pruebas, tribulaciones, problemas llegan a nuestra vida con ese propósito, de probar lo genuino de nuestra fe. Por ejemplo, en este texto en particular, la verdad, el hecho de que se nos ha dado esta victoria es probada por Pablo cuando dice, por lo tanto, no permitáis que alguien os juzgue con respecto a días santos, días de reposo, ciertas comidas, y mi Ujú, punto de así todo es. esto es que la prueba en medio de la batalla, la mayoría del tiempo es para probar de añadirle algo a la revelación de la cruz. La prueba viene para añadir mezcla. Nosotros tratamos de ayudar en medio de la prueba, en medio de la lucha. Mm, De alguna manera, tal vez es por la ley, tal vez es por días de fiesta, tal vez psicología, tal vez es ayuda automotivacional. Puede ser cualquiera de esas cosas. Pero lo que sucede es que la prueba llega para probar si nosotros vamos a decir que creemos en la cruz o continuaremos en medio de la batalla para sostenernos completamente, como usted dijo, al hecho de que en la cruz Satanás y los principados y las potestades fueron vencidos y no necesita nuestra ayuda, no necesita la mezcla de así es, nosotros, estás en lo de la cierto. ley
de la motivación, de la psicología. No lo necesita. Y la prueba viene a nosotros para probar lo genuino de nuestra fe. Y realmente ahí es donde está el problema. ¿Por qué muchos dicen, bueno, la cruz no funciona para mí? Probablemente estamos tratando de añadirle algo al Calvario. Hay algo que está mal allí, o no fallaría, hay algo que está Sí, mal con nosotros. No es la cruz. amén. Cada prueba que el cristiano enfrenta es una prueba de fe. No es una prueba de rendimiento, no es una prueba de dinero, no es una prueba de físico, lo que sea, es una prueba de fe. Satanás quiere destruir nuestra fe, y si él no puede destruirla, quiere dañarla seriamente. Y esta es una lucha, cada lucha, no importa lo que tome, sea físico, espiritual, económico, es una prueba de fe. ¿Y nosotros nos vamos a rendir o vamos a avanzar? Esa es la pregunta. Y añadiendo lo que Cristo hizo es una forma de rendirse, de dejar. Bueno, lo es, estás en lo cierto. Por la senda equivocada uno trata de añadirle las cosas que... Bueno, usted no va a desechar la fe a menos de que tenga otra cosa. Cuando usted acepta otra cosa, Sí, entonces allí es cuando están los correcto. problemas. Él lo ha expresado bien, pero el proceso entero que tenemos que entender es que si escuchamos algo y estamos de acuerdo con ello, tenemos conocimiento mental, Mm, tenemos teología, ujú. y uno aprende doctrina, uno aprende teología, pero el conocimiento solo se infla, dice Pablo en Primera de Corintios. Este conocimiento de lo que sabemos tiene que aplicarse al corazón, así que la prueba viene para ver si nosotros vamos a mantenernos fieles o no a lo que sabemos y conocemos, porque nuestra fe será genuina o será que vamos a descartarla y vamos a agarrarnos de otra cosa. Esas pruebas no son fáciles, no siempre son algo que, aún en algunos casos, vienen y van. Pero ¿será simplemente otra modalidad? Sí, la verdad es que cuando nosotros obtenemos ese conocimiento genuino, tiene que incluir experiencia. La tribulación obra experiencia y la experiencia paciencia o esperanza, perdón. Todo esto entra a este proceso. Así que teniendo conocimiento mental es casi como casi como aquel hombre que se pone una camisa de fútbol americano y nunca ha jugado el juego, no sabe ni cómo entrenar, pero él puede decirle todo lo que necesitamos saber acerca del juego. No tiene ni experiencia en lo absoluto. Si usted lo pone en el campo de juego, él sería pan comido en un segundo, pero eso es conocimiento mental. Y hay demasiados cristianos que se ponen esa camiseta de Cristo crucificado y no están tomando ni llevando la pelea a su vida diaria de pelear la buena batalla de fe. No podemos nosotros darnos el lujo de hacer eso, y esos son los que, hermano Swagger, toman, se quitan la camiseta, la jersey del equipo y se transfieren al equipo ganador, y es lo que vemos a los cristianos haciendo con las modas. A veces escuchamos el mensaje de la cruz y dicen, ah, sí, hay una atracción, se ponen la camiseta de la cruz, pero un mes después se quitan esa camiseta y se ponen otra. Nosotros necesitamos a hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres, niños y niñas que entiendan en qué poner su fe. Y mientras que la prueba de fe llega, Y y va a son pruebas llegar, difíciles, hermano va a Swagger. llegar. Solo fijémonos en Faraón y cuánto tiempo tomó para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. En ocasiones estas cosas toman tiempo, pero la lección aprendida es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Nosotros estamos más confundidos de lo que Amén. pensamos. Nosotros estamos más dañados de lo que pensamos. Así es. Nosotros estamos más fuera de base de lo que pensamos. Y realmente toma el Espíritu Santo. Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa, pero Él no va a obligarnos o va a obligar la Correcto. situación en lo que tiene que ver en nosotros. Él muestra el camino. Somos tan inteligentes que no tenemos que tomar ese camino, pero es el que tenemos que tomar. Correcto. Realmente tenemos que aprender a aplicar. Decimos que sabemos, pero tenemos que aprender a aplicar. Cuando el conocimiento se convierte en algo experimental, y hay una palabra griega en las escrituras para esto, no solamente gnosis,
Un conocimiento. Epiconozco, sí. Uno tiene que conocerlo, uno tiene que vivirlo. Ahí es donde se convierte en algo efectivo. Mm. Bien, Dave, vamos a leerlo otra vez, por favor. Si puedo añadir algo, hermano Suárez, hermano Larson, usted dijo y mencionó a Egipto y al faraón. Estaba viendo el texto en Éxodo y hay varias cosas que resaltan de la página. Cuando el Señor le habló a Moisés a través de la zarza que ardía, él dijo cosas muy poderosas. Primeramente, él le dijo a Moisés, ve y dile a mi pueblo que yo he escuchado su clamor y he visto la opresión, y yo voy a ir a liberaros. El decreto salió a través de Moisés a Faraón. Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y en cuanto a lo que me concierne, el momento en el que ese decreto se dio en la mente de Dios su pueblo, el hecho de que ellos eran libres o iban a ser libres no estaba en cuestión. Ellos iban a ser libertados, iban a ser puestos en libertad. Ahora, Permíteme interrumpirte un segundo. Moisés apareció ante el faraón 7 veces. y las pruebas y la opresión sobre el pueblo de Dios se endurecieron más y Aumentaron, más. aumentaron. Le dijeron, tienes que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no te daremos la paja. Por lo tanto, hubo opresión como resultado de todo esto. El punto es Ujú. que algunas personas que están viendo, que están escuchando y viendo ya por mucho tiempo dirían, hermano Swagger, desde que yo escuché el mensaje de la cruz y comencé a tratar de adueñarme de él, es como que las cosas están un poco más difícil. Peor, Satanás ha peleado peor. más. Y no lo dudo en lo La razón absoluto. por qué él está peleando tan fuerte es porque ustedes han encontrado la verdad Así y él no es, quiere que así ustedes es. la sigan, quiere que se desanimen. Él no va a levantar su carpa e irse. Pero la familia de Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y en Cristo, usted es victorioso y eso es lo que la gente, es lo que quiero que la gente entienda. Ahora, dándome cuenta con esta experiencia de Faraón, puede tomar cierto tiempo. Pero la demanda deja ir a mi pueblo fue tan pertinente la primera vez como lo fue la séptima vez. Así es, correcto. La realidad es de que la respuesta a todo esto, la culminación, fue la sangre puesta en la puerta. Pero tenemos algunos que la tercera vez se dan por vencidos. La Así quinta es, vez se rinden. La correcto. séptima Tal vez vez se hasta entraron rinden. a Jordán 7 veces antes de que se fuera la Exacto. lepra. Y el Señor nos está enseñando lecciones y tenemos que ver que tenemos que aprender a confiar en Él a través de todo esto. Pero hay un proceso. Morir al yo es parte del proceso. Permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro corazón es parte del proceso. Tenemos que llegar a la conclusión de que Dios no se equivoca y que Él no comete errores. Le hace todo correcto. Y el problema somos nosotros. Tenemos que llegar a esa conclusión y si decimos, bueno, yo he orado esto, esto y aquello. No, 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 no. El problema somos nosotros. Señor, muéstrame Así esta es. situación y aquella. Si usted toma la posición de que yo traté y eso no funciona, usted está descartado. Totalmente. No va a Correcto. sobrevivir. Es lo que Satanás desea y realmente el poder del pecado fue roto en el Calvario. De eso estamos hablando en Colosenses, por eso que lo veo interesante y maravilloso que Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, comienza en ese orden tratando del hecho de cómo la ley, la circuncisión, la escritura de ordenanzas, la ley violada, todo eso clavado a su cruz. El poder del pecado roto, ese pecado, ese era, ese era el reclamo legal de Satanás sobre la humanidad y eso fue roto en el Calvario. Así que el poder asociado con eso ya no existe si nosotros estamos en Cristo. Pero eso no remueve necesariamente a Satanás como nuestro adversario. Él es el acusador de los hermanos, está tratando de hacernos decaer. Es lo que el anticristo va a hacer, decaer o desgastar a los santos. Él es nuestro adversario, es un enemigo derrotado y los poderes del pecado que podemos ver en nuestra vida y corazón tiene toda la razón. No es el Señor que es el problema, por supuesto, no es que la cruz no funcione, sino, y algunos lo pueden decir, hermano Swagger, la cruz no trabaja para mí, pero claro que sí. Cuando la cruz se aplica, cuando el árbol se puso en las aguas amargas de Mara, fueron endulzadas. La cruz funciona, es una obra completa. Es lo único en el Así es. mundo, en la historia, en el futuro que funciona. Lo que Satanás quiere hacer a través de su obra opresiva, de su oposición, es que nosotros nos desgastemos
y y nos nos, y nos rindamos. rindamos. Y eso sucede cuando estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Y tenemos a miles así, muchos quienes aman al Señor, pero se han dado por vencido. Han dicho Así que es. yo traté y eso no funciona, lo que ustedes dicen no funciona. Pero bien, ¿qué va a suceder con esas personas? Ellos realmente van a abrir las puertas a Satanás más y más y más, y su situación empeorará cada vez más, porque su esperanza solamente está en la cruz, su única victoria está en la cruz, no hay otra. Voy a tratar otra cosa, no hay otra cosa que pueda tratar. Nada ha funcionado. He hablado con muchos. Solamente hay un calvario, una Así es. cruz. Sé que todos, muchos creyentes, ahora desde que han escuchado el mensaje de la cruz, durante un periodo de tiempo se alejaron de Dios, salvos eran, pero ellos dijeron simplemente no pude hacerlo, no pude vivir para Dios, fue demasiado difícil, no podía hacerlo. Lo haces si Así lo es es. si lo haces tú, ¿no? Mire, esta analogía nos dice que si nosotros vemos un muro de ladrillo y empujamos con toda nuestra fuerza a un Muhammad Ali, con toda la fuerza, ¿qué va a suceder durante un periodo de tiempo? Usted se va a agotar, nada le va a suceder al muro. Usted se va a gozar, a Sí, agotar. Ahora así la es. gente ve esto y dice, bueno, yo he trabajado mucho empujando contra No ese muro. importa. No, no he hecho nada porque nada se ha movido y nada ha cambiado. Simplemente se agotó todos los recursos, fuerzas y energía. Pero cuando nuestra fe está en Cristo, hay un poder más grande que se introduce. No es nuestra fuerza de voluntad ni nuestra fortaleza, no es el poder de cualquier programa que estemos viendo, sino el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y ahí es cuando nosotros vamos a ver la victoria llegar. Y la ley del Espíritu de vida, alabado Dios, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando Él lo hace, está hecho. Así es. Hay problema, ese problema se va y no hay más. Realmente el Señor le dijo a Israel, no verán a a los egipcios Aleluya. más. Alabado Dios. No quería decir que no iban a verlos, es que no iban a ver a esas personas más, no que no iban a ver Amén. más Gloria a egipcios. Dios. Dave, una vez más, vamos a leerlo otra vez. Y despojando los principados y las potestades. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz en lo que refiere a Satanás. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo expiando todo pecado. El pecado era el derecho legal que Satanás tuvo para mantener al hombre en el cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya no tenía ningún derecho legal para retener a nadie en esclavitud. Hay millones de cristianos en esclavitud hoy día, y es por lo que acabamos de explicar. Su fe se ha cambiado de la cruz de Cristo a otra cosa. Él, Cuando vamos al punto central, eso es verdaderamente lo que es. Nuestra fe ha sido cambiada a otra cosa y Dios no lo va a honrar, Él no lo va a hacer, porque eso es otra cosa que no murió en la cruz del Calvario. Jesucristo fue quien lo hizo. él Cristo. los exhibió públicamente. Lo que Jesús hizo en la cruz fue frente al universo entero y no hay razón para nosotros no saber esto, porque Él los exhibió abiertamente. Él no lo hizo detrás de las escenas donde Satanás puede decir, no, realmente no lo sabe. Todos los ángeles lo supieron, todo demonio lo vio, los exhibió públicamente. Alabado Dios. Adelante. Triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo fue completo y fue hecho por nosotros, lo que quiere decir que tenemos que trabajar en victoria debido a la cruz. Antes de que Jesús muriese, Él dijo, consumado es. Esto significa que la deuda del mundo fue pagada, y esto es algo que yo quiero que usted ponga atención a ello. Quiere decir que la deuda del pecado fue pagada. Considérelo. No solamente la deuda de los israelitas, pero todo el mundo. Todo ser humano en la faz de la tierra, la deuda del mundo había sido pagada. La deuda debida a Dios, la cual la humanidad no podía pagar. Todo aspecto de la ley fue cumplido. Y se debe de entender que nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó libremente. Con respecto a esto, Jesús dijo, Y tenemos un recibo. Supongamos que la compañía de electricidad nos llame y diga, la cuenta para, para este mes no se ha pagado. Yo tengo un recibo. Nosotros tenemos un recibo por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
¿Y ese recibo es? La palabra de Dios, La las palabra de promesas. Dios, así es. El hecho de que Él resucitó de los muertos, Él salió de esa tumba porque todo pecado fue expiado, la obra fue consumada, Maravilloso, la maravilloso la resurrección, resurrección. exacto, lo tenemos, alabado Dios. Gloria a Dios. Adelante, Dave. Por eso me ama el Padre, Lo que Cristo cumplió tiene un valor especial en el corazón de Dios. porque yo pongo, Voy a leer eso otra vez, por favor. Proclama que lo que Cristo cumplió tenía un valor especial en el corazón de Dios y así era, y así también debe de tener un valor especial en nuestro corazón. Cuando ridiculizamos la cruz, damas y caballeros, cuando lo ignoramos, estamos diciendo, Señor, tu plan no fue muy bueno. Estamos insultando a Cristo efectivamente, y usted no quiere hacer eso. Adelante, por favor. porque yo pongo mi vida. La totalidad de la idea de la encarnación fue a propósito entregar su vida. Para volverla a tomar, Una vez más, por favor. para volverla a tomar. La resurrección. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi mismo gusto. Su muerte no fue una ejecución o un asesinato, sino que fue un sacrificio. Amén. La idea es que Él permitió que su muerte ocurriera. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, escúcheme bien. Cualquier persona tiene el poder de entregar su vida, pero ¿cuántos tienen el poder de retomarla? Hablemos de ello. Proclama lo que Él hizo, lo hizo voluntariamente. Él no se salió del camino de la obediencia, ya que murió como lo fue ordenado. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto quiere decir que Dios el Padre le dio libertad de acción y hacer lo que Él deseaba, y su deseo era hacer la voluntad del Padre, así que Él a propósito puso su propia vida. No le quitaron la vida, damas y caballeros, Él la puso, Él la entregó. El Espíritu Santo le dijo cuándo iba a morir, y Él así lo hizo. Cuando Jesús murió, la Biblia dice, Y he aquí el velo del templo. lo que ocultaba el lugar santísimo. Josefo dijo que tenía 60 pies de altura del techo al piso, 4 pulgadas de grosura y tan fuerte que 4 juntas de bueyes no podían separarlo. Ese era el velo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. El templo, en lo que tiene que ver con el propio templo, solamente tenía 2 salones. El primero era el lugar santo. Allí era donde estaba la mesa de los panes, estaba el altar de incienso y los candelabros de oro. Y había una pared allí, entonces. Y luego había otro salón que se llamaba el lugar santísimo. Y allí estaba el arca del pacto, y el arca del pacto no estaba presente. Se había perdido unos 500 años antes de este día, cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Y la tradición dice que Jeremías se llevó el arca y la escondió, y nadie la ha encontrado desde aquel tiempo hasta ahora. Y esa I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. visión, ese velo estaba allí para esconder, para guardar o separar el lugar santo del lugar santísimo. Y solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y eso fue durante, o era durante el gran día de expiación. Luego iban al lugar santísimo y ofrecer sangre en el propiciatorio, pero no había arca allí entonces. Como dijimos, no existía. Nadie sabe qué sucedió con ello. Y estoy seguro que Dios hizo eso a propósito
porque en años futuros el hombre iba a adorar esas cosas. Literalmente lo hicieron así. El hombre está inclinado a la idolatría. Bueno, cuando Jesús murió, ese velo que escondía el lugar santísimo se rompió de arriba abajo totalmente. Como Josefo dijo que 4 yugos de bueyes no podían romperlo. Fue roto por Dios en el momento de la crucifixión, diciendo, todo aquel que quiera puede venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Y ese lugar se había abierto solamente al sumo sacerdote y solamente una vez al año, pero ahora, hoy, está abierto a cualquier persona. No importa quién sea, usted puede venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Y considere eso, damas y caballeros. El ser salvo no era algo fácil antes de la cruz. Ahora es muy fácil. Todo lo que hay que hacer es simplemente creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que tiene sed, que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Y eso es lo que Jesús hizo. Él abrió ese velo para que todos pudiesen venir. No importa quién y por qué y cómo fue esto. Bueno, porque todo pecado fue expiado en aquel momento. Así que todos pueden venir y gracias a Dios por eso 1,000,000 de veces más, ¿no? Adelante. Fue partido en dos de arriba a abajo. Queriendo decir que solamente Dios pudo haber hecho algo así. También significó que el precio fue pago completamente en la cruz, lo que quería decir que fue significado por aquel velo, lo que lamentablemente algunos dijeron que la cruz no terminó la obra de la cruz con otras cosas necesarias, y esto dice lo contrario. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiero decir esto, ese velo cuando es roto de arriba abajo, está diciendo que el plan fue terminado ya, que el precio había sido pago, no requería nada más. Algunos dicen, bueno, pero requería la resurrección. Ya la resurrección estaba establecida. Si Jesús hubiese fallado en expiar un pecado, no hubiese resucitado, porque la paga del pecado es muerte. Así es. Pero el hecho que Él murió y resucitó de entre los muertos quiere decir que Él expió todo pecado, queriendo decir que la obra fue terminada. No es de que Él tiene que ser resucitado entre los muertos. Él estaba viniendo así. Si regresamos a la ilustración de Josh y pensemos en un recibo y la resurrección, que fue el recibo del nuevo pacto. El recibo dice, esto ha sido pagado. El recibo no paga por ello. El recibo no paga. El comprobante dice que ha sido pagado. Exactamente. Así que la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en el Calvario fue el pago. La resurrección es el recibo. Y Él lo dijo, consumado es, y sus palabras fueron validadas, fueron estampadas en el recibo. ¿Lo crees o no? Oh, yo lo creo, sin duda alguna. Consumado es, yo lo Claro sé. que sí. Yo Claro tengo el que recibo. Alabado Dios, Ahí está el aleluya. comprobante. Yo lo tengo, estoy pensando en eso. Pero ¿qué tal aquellos que no reconocen la cruz? Dicen, eso no es importante. Necesitan hacerlo porque la resurrección es tan vital, tan importante, es una pieza tan importante del plan de redención de Dios, pero tenemos que entender qué pieza es. Es el recibo, no el pago. Es el recibo, no el pago. Es el recibo, no el pago. Así que el pago es en lo que tenemos que enfocarnos, tenemos que ver qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que ir a la pausa, pero estaba pensando en esto, mire. El arca del pacto, a propósito, desapareció en la mente de Dios. Ahora no sé yo si desapareció. Sabemos que espiritualmente es donde Dios moraba. En el arca del pacto, entre los querubines, Él moraba en el propiciatorio. Así es. Y cuando Cristo rompió ese pacto y Dios ya no podía mantener o soportarlo, Ezequiel vio al Espíritu de Dios levantarse, irse. Así que el arca solamente quedó como una caja después de ese momento y desapareció. Pero cuando Ezequiel y Jeremías se dieron cuenta que la presencia de Dios se había ido, la próxima vez que llegó a Jerusalén, estaba caminando en dos pies, en dos pies la presencia de Dios. Y eso es lo que queremos el día de hoy cuando aceptamos lo que Cristo ha hecho. Ya volvemos.
Este libro que tengo en mis manos le ayudará a entender las grandes doctrinas de la Biblia que estamos enseñando en este momento, como ningún otro libro que haya tenido en sus manos y como ningún otro material. Este libro se llama El Plan de Dios para las Edades. Abarca desde el principio, Caín y Abel, hasta para siempre, francamente. Expandirá la palabra de Dios a su vida como nunca antes. Puede ordenar ambos libros por solo $25. Considérelo. Si gusta ordenar solo uno, serían $15. Hemos reducido el precio lo más posible para que usted pueda ordenar su ejemplar. Y espero que ordene ambos. Eso debe de hacer. Soy Jimmy Swaggart diciéndole que estaré esperando su llamada. Aproveche esta oferta tan especial. Usted no se arrepentirá. Para más información visite shopjsm.org. El Instituto Bíblico ha sido una experiencia fenomenal, no solo con estar en el salón de clases, sino estar en lo que llamamos el aula del Espíritu Santo, en los servicios de capilla. A veces estamos durante horas después de que terminan los servicios en los altares buscando a Dios y Dios se mueve. O también en los dormitorios. Los varones nos reunimos los martes y los jueves en oración y vemos cómo el Señor se mueve cuando nos unimos todos, y eso ha radicalizado mi relación con el Señor, la ha intensificado. El Instituto Bíblico y Seminario de Jimmy Swaggart, ubicado en el campus de los ministerios de Jimmy Swaggart, en Baton Rouge, Luisiana. Esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta, de vuelta. Adelante, vamos a empezar desde arriba, por favor. Tiene un significado tan especial. Adelante. Y he aquí el velo del templo. Lo que ocultó el lugar santísimo, Josefo dijo que fueron 60 pies de altura que tenía del techo al piso y 4 pulgadas de espesor. Era tan grueso que cuatro yugos de bueyes no podían separarlo o romperlo. Era muy, muy fuerte este velo. Pero Dios lo rompió, de hecho, de arriba abajo. No de abajo hacia arriba, para que algunos pudiesen decir tenía una manera de hacerlo por abajo, pero no, el hombre no podía subir de allá arriba, tenía 60 pies de altura. Así que fue Dios quien abrió esa situación. Lo que significa eso es que tenemos acceso Eso es, exacto. al Padre. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua gratuitamente. ¿Y eso sucedió cuándo? Después de la muerte. Después de la muerte de Jesús, no esperó la resurrección, Correcto, la rotura así de es. ese templo. Creo que fue en Hebreos donde él dice, hermanos, teniendo de nuevo confianza, podemos entrar por la sangre de Jesús. Podemos entrar con de nuevo. Ahora, eso no es arrogancia, sino un denuedo, un conocimiento, una seguridad de saber de que Así la es, deuda ha sido así es. reconciliada. Ahora podemos ir a Dios en oración en el nombre de Jesús. Y qué cosa tan más especial es tener una relación sabiendo que el Señor va a escuchar nuestras oraciones y peticiones. La deuda fue pagada. La deuda del pecado fue pagado. Alguien tuvo que morir por mis pecados. Bueno, alguien perfecto tuvo que morir. Correcto, así es. Y Jesucristo solamente está en ese punto, ¿no? Está en esa clasificación. Estaba leyendo en la revista Selecciones 20 de los hombres más famosos en la historia, y creo que tenían a Jesús como el número 15. Imagínese poniendo mortales por encima de Jesús. Resultados de la raza perdida y caída de Adán, como más poderosos, como más influentes, como mayores que Jesucristo. No sé cómo llegan a esa conclusión. Dave, Fue partido en dos desde arriba a abajo. queriendo decir que solamente Dios pudo haber hecho tal cosa, también significó que el precio fue pago completamente en la cruz, lo que significa por ese velo roto. Lamentablemente algunos dicen que la cruz no terminó la tarea con otras cosas requeridas. Este versículo dice lo contrario, damas y caballeros. Y he aquí el velo del templo fue roto de arriba abajo. Adelante. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Representó un terremoto, pero no tenía nada que ver con la rasgadura del velo que sucedió inmediatamente después de este fenómeno. Es decir, el velo fue partido. Y eso fue extremadamente importante
Eso quiere decir que ahora el camino fue abierto al trono mismo de Dios. El único requisito es que el hombre venga por fe, y hablamos de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. La cruz abrió la puerta al corazón mismo de Dios. En consecuencia, la Escritura dice bellamente, el que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. ¿Qué sucedió desde el tiempo de la muerte de Cristo a la resurrección de Cristo? La Escritura solo registra dos cosas que sucedieron desde el momento de la muerte de Jesús hasta su resurrección. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Resurrección. Estas son, en el cual también fue entre el tiempo de su muerte y resurrección, y predicó anunció algo. a los espíritus encarcelados. No se refiere a seres humanos, sino más bien a ángeles caídos. Los seres humanos en la Biblia no se refieren en esta manera en particular. Estos probablemente eran los ángeles caídos que trataron de corromper la raza humana al cohabitar con mujeres. Judas 6:7, segunda de Pedro 2:4. Estos ángeles caídos todavía están encarcelados en esta prisión del infierno. Los cuales en otro tiempo en tiempos pasados. fueron desobedientes. Vamos a volver atrás un momento. La frase los espíritus encarcelados, allí no se está hablando de seres humanos. Nunca se refiere de esa manera a seres humanos. Y la razón por la cual digo esto es porque algunos dicen que él estaba predicando a la gente en el infierno o algo así. No, él estaba dando un anuncio a ángeles caídos. ¿Qué les dijo? No sabemos. La Biblia no nos dice. Adelante. Los cuales en otros tiempos En tiempos pasados. fueron desobedientes, Esto fue antes del diluvio. cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Se refiere a esta erupción de ángeles caídos con mujeres que ocurrió en el tiempo de Noé, probablemente unos cientos de años antes del diluvio. Cuando se preparaba el arca. Estos ángeles caídos cometieron este pecado en particular mientras que se preparaba el arca. Por lo mucho también se haya tomado. Adelante. En la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. No se refiere a ser salvo del pecado, sino de ser salvos de ahogarse en el diluvio al entrar en el arca. Ahora, vamos otra vez atrás a donde habla de que Jesús le habló o le dio anuncio a aquellos espíritus encarcelados, y luego habla del diluvio. Yo creo que los ángeles caídos cohabitaron con mujeres y hay muchos que no, pero de esto está hablando aquí. Y eso sucedió antes del diluvio y después del diluvio. Y francamente, el gigante que fue muerto a manos de David fue probablemente uno de esos que nació de una unión como esa. ¿Tienen ustedes algo que quieran anexar o contradecir? La declaración dice, y los argumentos a su alrededor, es que los ángeles no se procrean y no pueden hacerlo. ¿Cómo podemos entrar a esa discusión? Bueno, no dice que no pueden. Muy bien, entonces usted está diciendo que en el cielo no lo hacen, pero es diferente a que no pueden hacerlo. Exacto. Mire, muy bien. Hay otro pensamiento en Judas. Cuando la creación de Dios deja su primer estado, Judas dijo esto acerca de los ángeles. Existe un resultado que el pecado produce que causa que lo que es normal para esa creación. Para entrar en una anormalidad, lo vemos en Romanos 1, que el hombre comienza a desear al hombre. Dejaron su primer estado y las mujeres comenzaron a desear mujeres. Dejaron su primer Así es. estado. De eso hablamos. Y aquí los ángeles que primero fueron establecidos
Disculpa, ellos- un momento. No fueron creados para hacer eso tampoco. Correcto, y ese es el punto. Así que hay un sentido en el que el pecado avanza un comportamiento anormal en la creación de Dios. Y ese es el punto que estoy haciendo. Y usted lo puede acoplar con su pensamiento que los ángeles en el cielo no se procrean, pero significa que no tienen la habilidad, si fuesen puesto en otro escenario, dejando su primer propósito y su primer estado, entonces eso es parte del argumento. Bueno, sabemos que hasta donde sabemos los ángeles son varones, no hay Correcto, femeninos, sí. no hay hembras. Y una vez más, cómo la anatomía funciona no lo sabemos, en el sentido de un ser angelical, cómo un ser espiritual se transforma a un cuerpo físico. Todo eso, lo único que yo puedo ver que hace esto un potencial una vez más es la idea de perder o dejar el primer estado. Y eso es lo que era normal se convierte en algo peor. Y eso es algo que yo puedo sugerir que puede prestar creencia a que los ángeles cohabitaron con mujeres. Vemos que eso sucede el día de hoy. Esa es la pregunta. No, dice que antes del diluvio y después del diluvio. Muy bien, entonces, pero después del diluvio, hablando acerca de David y de Goliat que tuvo que ser procreado después del Así diluvio. es. Y no hay evidencia desde aquel tiempo hasta ahora. Correcto, sí, pero David es después del diluvio, entonces, ¿qué detendría a esos ángeles de procrearse? ¿Son esos los que estaban haciéndolo? ¿Que los que están en? Bueno, primero que nada, eso es... para destruir la línea de la sangre, ¿no? Ese linaje. Correcto. Realmente fueron vendidos para habitar la tierra de Judea, para que cuando naciese Jesús naciera Sí. en una línea corrompida, y eso no es posible. Ahora Jesús ya ha venido, así que no fue así. Entonces no hay punto, pero Tartarus es el nivel más bajo del infierno en las palabras utilizadas en el griego para el infierno. Y estos espíritus están encerrados ahí, en el sector más bajo del infierno. Entonces será posible que Dios castigó a estos que estaban operando en este ámbito, en este procedimiento anormal de mezclarse con los seres humanos y los puso en Tartarus, el nivel más bajo del infierno. Una vez más, a ellos fue Así quien Cristo es. se lo anunció. ¿Ve usted esto de esta manera? Bueno, me quedé con la mente en blanco. Bueno, el pensamiento es si Dios castigó específicamente a esos ángeles que hicieron esto y los puso ahí en una posición. Ujú, así es. Así que probablemente esto responde a mi pregunta. ¿Por qué no vemos eso el día de hoy? Solamente unos cuantos segmentos. Son llevados a la prisión. Y es, una vez más, hay compartimentos en el infierno. Sabemos que había un seno de Abraham, que había paraíso, que mantenía el creyente. Toda esa región se refiere como infierno. Correcto, sí. La buena y la mala. Pero hay diferentes partes basándonos en diferentes palabras. Ujú. Y Tartarus, si es que lo estoy diciendo correctamente, es la palabra griega que indica la profundidad más oscura del infierno. Y aquí es donde estos espíritus están, donde estos Así ángeles es. en específico están. Quiero terminar esto antes de que se nos termine el tiempo. Y las dos cosas que hizo el Señor, primero le predicó a aquellos espíritus encarcelados, y lo segundo que hizo, bueno, primero que nada lo que el Señor le dijo a esos ángeles caídos no sabemos. Lo segundo que hizo Jesús, posiblemente inmediatamente antes de su resurrección, fue libertar a todas las almas en el paraíso. Incluyó a todo creyente desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de su entrada, de la entrada de Jesús a este lugar.
Vamos a seguir estudiando esto en la próxima programación cuando volvamos al aire otra vez. Ahora ya no tenemos el tiempo, pero fueron las dos cosas que el Señor hizo. ¿Tienen algo más que agregar? Algo que usted mencionó y creo que puede enfatizarse es el hecho de que Él no fue a predicarle a gente. No hubo una segunda oportunidad Así es. de salvación para la gente que ya había muerto y se había ido al infierno. No hay una segunda oportunidad. La primera, segunda y tercera y cuarta oportunidad, todas están en Correcto. este lado de la tumba. No hay nada Así es. del otro lado. Vamos a continuar donde nos quedamos en la próxima programación. Les deseamos a todos una feliz Navidad. Y como dijimos al principio de la programación el día de hoy, si tiene a Jesucristo en su corazón y sabe que yo creo que quiero orar en este momento, antes de terminar. Tal vez hay algunos que la Navidad es muy difícil para usted porque ha perdido a un ser querido. Y si usted es salvo, tiene esa seguridad que ellos murieron salvos y murieron salvos, usted los verá en la gloria. Si no, bueno, sabemos lo que eso es. Si usted necesita salvación, si necesita ser salvo, que es lo mayor que existe, yo quiero que usted ore esto con nosotros. Ore y créalo con todo su corazón. Repita ahora, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Repita con nosotros, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados, La vida que he llevado. la vida que he llevado, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi En corazón mi corazón yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le resucitó de entre los de muertos entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y el Señor de mi y vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Escuche, si acaba de orar con nosotros y lo creyó con todo su corazón, es salvo. Hoy llame a alguien y cuénteles lo que acaba de suceder, que entregó su corazón al Señor. Les bendecirá y si no, usted hizo lo que debía hacer. Les amamos. Feliz Navidad. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com. Esta es la cadena SBN.